Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de frases de Santa Faustina. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar en torno a una frase bien difícil. Numeral 1526, escribe Sor Faustina. Oh misericordiosísimo corazón de Jesús, protégenos de la justa ira de Dios. Repito, oh misericordiosísimo corazón de Jesús, protégenos de la justa ira de Dios. Por supuesto, voy directamente al grano. Cuánto escozor causa pronunciar esta frase, la ira de Dios. O hablar de justa ira de Dios. Nosotros que tanto hablamos de la misericordia, incluso en esta frase, oh misericordiosísimo corazón de Jesús. Sor Faustina compone en una frase dos cosas que parecen absolutamente extremas, intocables entre una y otra, como si fueran dos dioses distintos. Bueno, es importante entender esto, la justa ira de Dios. Primero, la ira de Dios. Ojo con la palabra ira. Primero, la ira de Dios es un concepto que por más que nos parezca espantoso, es porque nosotros lo hemos cargado con un sentido humano que no corresponde. Claro, pensar en ira, pensamos en una persona iracunda, es decir, irascible, es decir, aquel que se pone mal, a veces antojadizamente, tira, rompe todo, grita y hace pasar un mal momento, y esas personas que han sido vencidas por la pasión de la ira. Sin embargo, la ira es una pasión, es decir, una capacidad de actuar que tienen todos los seres humanos. Y es como una herramienta. Claro, el martillo, ¿es bueno o malo? No, el martillo es el martillo. Lo puedo usar bien para clavar, para hacer carpintería, tantas cosas buenas que hoy tenemos gracias a los martillos. Sin embargo, también puedo hacer mal. Y puedo matar, puedo dañar, romper, destruir, herir. ¿Sí? Bueno, la ira es así, es como el martillo. Entonces, nada más que hoy pensamos que la ira de Dios es alguien con el martillo que está destruyendo todo y haciendo el mal. No, porque la ira también puede ser usada bien. ¿Qué utiliza el soldado para defender la patria? ¿Qué utiliza el policía para defender a la sociedad del agresor? ¿Qué utiliza el padre de familia cuando se ve invadido en la casa, en su domicilio, para evitar que maten o violen a su familia? ¿Qué fuerza utiliza alguien que quiere escapar de una situación en la que peligra su vida? Le da una fuerza extrema por la adrenalina y surge en él una especie de enojo para romper algo que lo pudiera, por ejemplo, estar aplastando para matarlo. Entonces, hay una fuerza. Entonces, hoy pensamos que Dios es esa persona enojada cuando hablamos de ira divina y nada que ver. La ira divina primero es una categoría revelada en la Sagrada Escritura. Muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se la menciona. O sea, es una realidad que no podemos desconocer. Un buen cristiano, un buen católico no puede agarrar la Sagrada Escritura y decir, acá dice ira divina, esto lo tacho porque hoy no se habla de eso. Sería un pecado, sería un error grave. Porque nos estamos poniendo encima de la revelación de Dios. Yo le estoy diciendo a la Biblia qué tiene que revelar y qué no. O estoy leyendo lo que me conviene, como hacen muchos evangelistas o protestantes. Yo no puedo agarrar el diario de Santa Faustina y decir, esto no creo, esto no leo porque no me gusta. No puedo, me estoy poniendo en el lugar de Dios. Tengo que comprender bien qué significa la ira divina, y sobre todo la justa ira divina. De esto habla San Pablo, cuando dice, y para hacerlo más sencillo, el justo castigo que merecen nuestros pecados. Y San Pablo dice, el salario del pecado es la muerte. Lo habla como si fuera un salario. Por ahí la palabra se hace más accesible. ¿Sí? El salario del pecado es la muerte. Uno peca, el pecado lleva a la muerte directamente, como entrar en un tobogán. Y el tobogán, cuando uno se sube a un tobogán, sabe dónde termina el tobogán. Lo primero que mira al subirse a un tobogán es a dónde termina el tobogán. Si en esos toboganes de agua yo veo que termina en piedra, no me subo.
Si tú termina el agua y yo quiero estar seco, no me subo. En cambio, si es un tobogán que termina ahí nomás cortito, bueno, uno va y se sube, sabe dónde termina el tobogán. Y quiere, cuando sube el tobogán, aquello a donde lleva. Entonces, el pecado supone un querer el fin a donde lleva el pecado. De la misma manera el que dice, yo quiero bajar de peso. Sí, todos queremos bajar de peso. Pero lo igual como cosas con grasa, o con mucho azúcar, o con mucha harina. Entonces cuando estoy comiendo, eso que tiene mucho azúcar, harina, y que me va a engordar, estoy queriendo aquello a lo que esa comida me lleva, es decir, engordar. Claro, no, yo quiero adelgazar, pero al comer eso, quiero engordar. Después me arrepentiré y las evitaré, lucharé contra ellas. Bueno, el pecado supone eso. Cuando yo quiero el pecado, peco voluntariamente, estoy queriendo el fin al cual me lleva, que es la muerte. Y entonces yo quiero la consecuencia de ese pecado. Ojo, San Pablo está hablando de la muerte eterna. Está hablando del infierno. Es decir, el salario lleva a la muerte, el pecado. Ahora, nosotros llevamos el pecado original, y una de las consecuencias del pecado no solamente el infierno, sino también la muerte humana, la que conocemos nosotros acá, en esta tierra, que uno muere. Eso también es consecuencia del pecado. El Señor nos ha salvado de la muerte eterna, pero de esta muerte la ha transformado. No nos la ha evitado, nos la ha transformado. Sin embargo, esa muerte natural es consecuencia del pecado. Pero la muerte eterna, si uno se acoge a Cristo, a Dios, a la gracia, se salva de la muerte eterna y puede salvarse. El que no se acoge a la gracia y voluntariamente sostiene un pecado mortal sin arrepentirse hasta la muerte, elige el infierno. Entonces, ¿qué es esto de la justa ira de Dios? Es decir, la consecuencia de nuestro pecado, lo que nosotros hemos elegido, la consecuencia de lo que nosotros queremos. Bueno, entonces Sor Faustina acá en esta frase, oh misericordiosísimo corazón de Jesús, protégenos de la justa ira de Dios. La justa ira de Dios es que nosotros hemos arrojado una piedra a nuestra altura, pese a que Dios nos decía no arrojen la piedra porque les va a caer y les va a golpear, esos son los mandamientos de Dios, y sin embargo nosotros que nos creemos Dios, levantamos la piedra y la tiramos en nuestra dirección pensando que no nos va a pasar. Bueno, esa piedra nos parte en la cabeza, porque es la consecuencia de lo que hacemos. Sin embargo, el Señor mismo quiere evitar eso, y para eso envía a su Hijo. Envía a su misericordiosísimo Hijo, con su misericordiosísimo corazón, para sufrir Él en la cruz lo que merecíamos nosotros recibir en el infierno. Sí, en toda la pasión de Cristo, el Señor, que es Dios, recibió los sufrimientos que merecíamos recibir nosotros eternamente, para salvarnos a nosotros de ello. Esa es la misericordia. Y el que se acoge a esa bondad de Cristo se salva de las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros vemos que la muerte, el dolor, la enfermedad son consecuencias de nuestro pecado, vemos la maldad en el mundo, es consecuencia de nuestro pecado. Nosotros podemos transformar eso. El Señor nos pone para hacer el bien. El Señor nos pone para darle sentido a la muerte. Permite la muerte para darle sentido y esperemos en la vida eterna, donde ya cesa esta prueba y podemos gozar de Dios eternamente. Entonces, la ira de Dios, no pensemos en un Dios malo. Y justamente pensemos que nosotros somos malos. Nosotros somos los malos. Y la misericordia de Dios es que Dios nos da la oportunidad de salvarnos de la consecuencia de nuestros propios pecados. ¿Sí? Acudimos al misericordiosísimo corazón de Jesús. Cuán bueno es Dios, que nos da a su Hijo y le hace sufrir a su Hijo lo que merecíamos nosotros, los pecadores, los adoptivos, para adoptarnos como hijos. Ese es el misericordiosísimo corazón de Jesús. Cada vez que acudimos al corazón misericordioso del Señor, de Jesús, es para decirle, líbrame de las consecuencias del pecado que he optado, en pecados veniales, en pecados mortales. Para eso me confieso, para evitar la pena eterna del infierno con los pecados mortales. Y también acudo con la oración y la confianza para evitar las penas de los pecados veniales. Oh Señor, acudo a ti, acudo a tu misericordiosísimo corazón, porque al que acude a Jesús, confía en Él, en su bondad, se confiesa, recibe la Santa Comunión, vive con corazón arrepentido de todos sus pecados,
Permite a la sangre y el agua que brotaron del corazón misericordiosísimo de Jesús protegernos de las consecuencias de nuestro propio pecado. Oh misericordiosísimo corazón de Jesús, protégenos de la justa ira de Dios. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado de sangre en tela de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.